La historia comienza con una inquietante imagen de Filadelfia en el año 2024, mostrando un edificio de oficinas vacío en medio de una ciudad devastada, envuelta en llamas y gritos desgarradores que atraviesan el aire. De inmediato, el relato retrocede hasta 1988, donde se presentan fragmentos de la vida cotidiana de tres personas distintas: un pianista de conciertos, una conductora de autobús y un cocinero de un restaurante. Cada uno se encuentra concentrado en sus actividades habituales cuando, de manera repentina y aterradora, sangre comienza a brotar por todos los orificios de sus rostros. En cuestión de segundos, los tres caen muertos. Al mismo tiempo, una figura misteriosa vestida con una sudadera azul recorre las calles de la ciudad, sin llamar demasiado la atención. A poca distancia de allí, un oficial de policía llamado Thomas Lockhart despierta y prepara el desayuno mientras su esposa embarazada continúa dormida. En las noticias se informa que una conductora de autobús perdió el control del vehículo y se estrelló contra varios automóviles, provocando un accidente caótico. Tras despedirse de su esposa y dejarle la comida lista, Thomas se dirige a cumplir su turno nocturno. Más tarde se reúne con su compañero Maddox y ambos llegan al lugar donde ocurrió el accidente. El detective principal del caso es el oficial Holt, quien además resulta ser el cuñado de Thomas. Al examinar el cuerpo de la conductora, Thomas queda impactado al observar que su cerebro parece haberse desintegrado, debido a una hemorragia masiva. También nota 3 marcas en la parte posterior del cuello que parecen heridas punzantes. Aunque Holt las descarta como una simple marca de nacimiento, sin embargo, pronto reciben la noticia de que otras 2 personas murieron de la misma manera minutos antes, y ambas presentan 3 marcas similares en el cuello. Los agentes se dirigen entonces a examinar los cuerpos del pianista y del cocinero, quienes igualmente fallecieron por hemorragias internas severas. Thomas comparte sus observaciones sobre el caso, pero Holt le pide que se mantenga al margen, ya que considera que la investigación podría representar una oportunidad importante para su ascenso profesional. Más adelante, Thomas y Maddox visitan el hospital para hablar con el médico forense encargado de las autopsias. El doctor explica que las marcas en el cuello corresponden a inyecciones profundas, que probablemente alcanzaron las vértebras. La sustancia introducida es identificada como un isótopo inestable, aunque el equipo forense no logra determinar su composición exacta, lo que vuelve el caso aún más desconcertante. Posteriormente, mientras los detectives se detienen a comer algo, reciben un aviso sobre una mujer que ha sido golpeada en el cuello con un objeto contundente. Ella también presenta 3 marcas similares, pero sigue con vida y no muestra hemorragias. Thomas y Maddox se apresuran a un club nocturno, donde encuentran a la bailarina que fue atacada. Durante el interrogatorio, la mujer describe a su agresora como una mujer afroamericana que llevaba una sudadera azul y que utilizó una herramienta metálica para golpearla en el cuello. También menciona que la atacante tenía la mano izquierda lesionada y cubierta de sangre seca. En ese momento, Holt interrumpe la conversación y solicita que la víctima repita los detalles con precisión. De manera repentina, la joven colapsa y muere ante todos. La policía inicia entonces una redada y detiene a varias mujeres afroamericanas que coinciden con la descripción proporcionada por la última víctima. Sin embargo, la verdadera responsable continúa libre y se la observa colocando un extraño dispositivo en un automóvil antes de huir cuando un agente se aproxima. Poco después, mientras Thomas y Maddox patrullan en su vehículo, se cruzan con la misma mujer, quien escapa de inmediato, desatando una intensa persecución. Solicitan refuerzos y Holt ordena que todos los oficiales disponibles participen en la búsqueda. Durante la persecución, el automóvil de Thomas casi colisiona con un camión, obligándolos a continuar a pie. Al darse cuenta de que la sospechosa se dirige hacia el metro, deciden separarse para cerrarle el paso. En el trayecto, Thomas encuentra un dispositivo extraño y decide conservarlo. En los túneles subterráneos, Maddox localiza a la mujer e intenta detenerla, pero ella logra someterlo y le rompe la pierna antes de escapar. Thomas escucha el alboroto y se lanza tras ella. Finalmente consigue acorralarla y le ordena que levante las manos y se dé la vuelta.
En un giro inesperado, la mujer lo llama por su nombre y lo felicita por su hija, además de disculparse por lo sucedido con su compañero. Thomas no comprende a qué se refiere. Cuando intenta arrestarla, ella lo domina con facilidad y lo esposa a un banco, asegurándole que volverán a verse. Sin embargo, antes de que pueda marcharse, Thomas utiliza el mismo dispositivo que ella empleaba para inyectar a sus víctimas. La agresión la hace perder el equilibrio y cae trágicamente frente a un tren en movimiento, muriendo en el acto. El impacto del suceso deja a Thomas profundamente perturbado, pero apenas tiene tiempo para procesarlo cuando recibe la noticia de que su esposa ha sido trasladada al hospital. Al llegar, un investigador le informa que no pudieron encontrar ninguna identificación ni huellas digitales de la sospechosa. Entre sus pertenencias hallaron una llave cuyo propósito desconocen. Además, se descubrió una bala alojada en la muñeca de la mujer que coincide con el arma reglamentaria de Thomas, aunque él nunca disparó. En medio de la conversación, una enfermera irrumpe para avisar que su esposa sufre complicaciones graves y una hemorragia durante el parto. Thomas corre a su lado e intenta acompañarla, mientras los médicos luchan por salvarla. Después de momentos angustiosos, una enfermera coloca en sus brazos a una bebé sana. Sin embargo, la alegría se desvanece cuando se confirma que su esposa no logró sobrevivir. La historia avanza hasta 1997. Amy, la hija de Thomas Lockhart, tiene ahora 9 años y prepara el desayuno mientras en la televisión se transmiten imágenes de manifestaciones en las calles. Los protestantes exigen respuestas sobre el incidente ocurrido 9 años atrás. Muchos muestran simpatía por la mujer afroamericana, cuya identidad nunca fue esclarecida, y sostienen que estaba desarmada, cuando el oficial blanco la empujó hacia el tren en lugar de detenerla. Más tarde, Thomas, quien ya trabaja como detective, felicita a su hija por su cumpleaños y le obsequia una pulsera. Padre e hija visitan la tumba de su esposa, donde Thomas observa un caracol sobre la lápida y flores frescas que alguien ha dejado recientemente, un detalle que lo deja desconcertado. Poco después recibe una llamada urgente de la policía. Con sorpresa, le informan que se han producido asesinatos idénticos a los de hace 9 años. Sin perder tiempo, Thomas se dirige a la escena del crimen y se encuentra con Maddox, quien ahora camina con dificultad debido a la lesión sufrida en el pasado. Thomas le pregunta si él dejó las flores en la tumba esa mañana, pero Maddox lo niega. Ambos llegan a un aula universitaria, donde un profesor yace muerto con las mismas 3 marcas punzantes en el cuello y sangre fluyendo por su rostro. Minutos después aparece Holt, ahora ascendido a teniente, y revisan las grabaciones de seguridad. Con incredulidad observan a la responsable. Luce exactamente igual y viste de la misma manera que la mujer fallecida 9 años antes. Dado que oficialmente está muerta, suponen que se trata de un imitador trastornado. De regreso en la comisaría, Thomas revisa los expedientes antiguos con la esperanza de hallar una pista. Encuentra la misteriosa llave que fue hallada junto al cuerpo de la mujer en 1988 y asigna a su equipo la tarea de investigarla. Mientras tanto, continúan ocurriendo más muertes, lo que aumenta la presión sobre la policía y genera alarma entre la población. Thomas examina con atención la mano izquierda de la nueva sospechosa en las grabaciones y nota que está lesionada, exactamente como la de la mujer de hace 9 años. Recuerda que ese detalle nunca fue revelado al público, por lo que resulta imposible que un imitador lo conociera. En ese momento, una oficial informa que la llave pertenece a una aeronave fabricada apenas un año antes. En 1996, la revelación desconcierta a todos, al enterarse de que solo existe un aeródromo en un radio de 100 millas con ese modelo, deciden dirigirse allí. Cuando Thomas y Maddox se disponen a marcharse, se les acerca un físico llamado el Dr. Naveen Rao. Explica que el caso guarda relación con su investigación científica. Según él, la aparición de la asesina coincide con un fenómeno natural conocido como superluna o luna roja, que ocurre exactamente cada 9 años. En ese instante, debido a fuerzas gravitacionales y campos electromagnéticos, se formaría una especie de puente que conecta con otro lugar.
Los detectives descartan la teoría por considerarla absurda y continúan con su misión. Más tarde llegan al aeródromo. Thomas entra solo y conversa con el administrador, mostrándole una fotografía de la mujer para preguntarle si la ha visto. El hombre niega conocerla, aunque su nerviosismo es evidente. Cerca de allí, la mujer se oculta tras una pared. Thomas percibe la atención del administrador y, escribiendo en un papel, logra que éste le indique que no están solos. Justo cuando el detective intenta sacar su arma, la mujer lo encañona y comenta que es agradable volver a verlo. Obliga al administrador a atar a Thomas a una silla. Pero durante el proceso, el detective logra hacer una llamada discreta a su compañero afuera, quien escucha la conversación. La mujer exige las llaves del avión y el administrador se las entrega con reluctancia. Cuando intenta tomar un arma oculta, ella lo neutraliza rápidamente mientras se escuchan sirenas policiales acercándose. En medio del caos, la mujer decide tomar a Thomas como rehén. En ese instante entra Maddox, y ella reacciona disparándole en la cabeza. Al reconocer que ha matado a Maddox, parece arrepentirse de inmediato. Thomas queda devastado, pero la mujer lo obliga a subir al avión mientras los agentes rodean el lugar. Holt advierte que su cuñado se encuentra dentro y ordena a los oficiales que no abran fuego. Ya en el aire, la mujer le pide a Thomas que deje de perseguirla y asegura que todo lo que hace tiene un propósito. Explica que cada 9 años, cuando la luna se alinea, puede regresar por un breve periodo. Thomas se niega a abandonar la persecución. Entonces ella lo desata y lo arroja desde el avión, provocando que caiga al mar. Más tarde logra llegar a la orilla, donde encuentra restos del avión estrellado, pero no hay rastro de la mujer. A la mañana siguiente, Holt y su equipo buscan desesperadamente a la asesina. Thomas insiste que perderán tiempo buscándola, porque proviene del futuro, pero Holt lo observa con preocupación, convencido de que ha perdido la cordura. La historia salta 9 años adelante, hasta 2006. Un Thomas más envejecido excava la tumba de un hombre llamado Harold Nowak. Al exhumar el esqueleto, descubre una perforación en las vértebras del cuello. Después regresa a su automóvil y continúa investigando. Un recorte de periódico revela que el doctor Navin Rao lleva años desaparecido. A la mañana siguiente, Thomas visita a la viuda de Harold y se presenta como investigador privado. Ella se sorprende, pues su esposo falleció hace 18 años, pero aún así lo recibe. Más tarde le entrega antiguos archivos que revelan que Harold lideraba un movimiento de supremacía racial, llamado Real American Movement. Según explica, difundía sus ideas insertando mensajes de odio de forma encubierta en libros de historia estadounidenses y enviándolos a una extensa red de contactos. Harold y su exesposa, Heather Russell, trabajaron juntos en esa causa hasta su separación. La viuda proporciona a Thomas la lista de contactos de su esposo a cambio de una compensación. Al analizar los documentos, Thomas descubre que otras víctimas de la misteriosa mujer estaban vinculadas con Harold y con movimientos extremistas. Más tarde recoge a Amy en la escuela, ya que cumple 18 años. Debido a su obsesión con el caso, Thomas ya no forma parte de la policía. Y al haber descuidado a su hija, ella vive ahora con la familia de Holt. Después se reúne con el teniente y le revela información sobre una víctima en otra jurisdicción, Harold Nowak, cuya muerte fue catalogada como sobredosis. Al comparar la lista de contactos de Harold con los nombres de las víctimas, queda claro que varios de los asesinados estaban relacionados con el Real American Movement. Thomas le confiesa a Holt que la misteriosa mujer no volvió a la vida en 1997, sino que viaja hacia atrás en el tiempo, y que en realidad aún no estaba muerta en esa fecha. Está convencido de que regresará ese mismo día, y le pide ayuda para localizar a Heather Russell, la exesposa de Harold Nowak. Holt descarta la teoría por considerarla absurda, y le insiste en que debería concentrarse en reconstruir su vida por el bien de su hija. Cuando el teniente se dispone a marcharse, Thomas lo alcanza entre lágrimas y se disculpa por todo lo ocurrido, asegurando que necesita ayuda. Holt, conmovido, promete apoyarlo. Se abrazan antes de separarse, pero pronto se revela que la escena fue una actuación para robarle la placa. Más tarde, Thomas llama a la comisaría haciéndose pasar por Holt
y consigue la dirección de Heather Russell. Al llegar al lugar, se encuentra con una mujer muerta, con sangre brotando de su rostro como las demás víctimas. De repente, la asesina aparece. Thomas logra herir su mano izquierda, pero ella escapa en motocicleta. Sin perder tiempo, él secuestra un camión que pasaba por allí y la persigue. Tras una intensa persecución, la sigue hasta una red de alcantarillado, donde descubre que se encuentra dentro de una máquina para viajar en el tiempo. El dispositivo comienza a llenarse de agua, y antes de desaparecer junto con la mujer, Thomas jura que volverán a encontrarse. Al salir del túnel, es arrestado de inmediato por la policía y por un furioso Holt. Thomas explica que disparó a la mujer, lo que justificaría la herida en su mano y la bala hallada años atrás en su muñeca. Sin embargo, Holt se niega a creerle. A la distancia, el doctor Navin Rao observa todo en silencio. La historia avanza 9 años más, hasta 2015. El doctor Navin trabaja en un dispositivo basado en isótopos y lo prueba en cerdos, provocando que los animales sangren por la nariz, los ojos y los oídos antes de morir al instante. Está entusiasmado con su invento, pero su asistente le muestra imágenes de Thomas acampando en la playa, donde la asesina desapareció 9 años antes, aguardando pacientemente su regreso. En ese momento, Thomas recibe un mensaje de voz de su hija Amy, quien le informa que su bebé está por nacer y desea que él esté presente. La noticia lo hace reflexionar, pero antes de que pueda decidir qué hacer, todo cambia de nuevo. Thomas despierta en la parte trasera de un camión. Navin lo ha secuestrado. El científico admite que apoya la causa de la mujer y que está desarrollando un invento que ella utilizará algún día. Explica que no puede permitir que Thomas la mate y arruine todo, por lo que planea retenerlo durante 3 días. Thomas argumenta que la mujer asesina a personas inocentes, pero Navin sostiene que sus acciones buscan evitar algo mucho peor y la considera una salvadora. Mientras el científico divaga, Thomas logra liberarse y lo ataca, provocando que Navin pierda el control del vehículo. El camión se estrella. Con Navin atrapado bajo los restos, Thomas aprovecha para huir y se dirige a la playa. En otro punto, la misteriosa mujer reaparece con su máquina del tiempo, sale del alcantarillado y se encamina hacia la playa. Pero se sorprende al encontrar a Thomas esperándola con un arma apuntándole. Sin embargo, la mujer, cuyo nombre es Raya, revela una verdad impactante. Sabe que él no la matará porque fue él mismo quien, en el futuro, le pidió que aceptara esa misión. Le muestra una pulsera que su madre le regaló. Thomas reconoce de inmediato que es la misma que él le dio a Amy años atrás. Comprende entonces con horror que Raya es su nieta y que él fue quien la mató en 1988. Desesperado, le pide que regrese y lo detenga. Pero Raya explica que el viaje al pasado es un trayecto sin retorno y que los hechos ya están consumados. Su misión comienza en esa playa y siempre termina con su muerte. Antes de marcharse, le pide que vuelva a casa y cuide de Amy. Thomas cae al suelo, destrozado por la revelación. La escena ofrece luego un vistazo al futuro. En un instituto llamado Rao Technology, un Navin anciano y en silla de ruedas entrega a Raya el dispositivo de isótopos. Se revela que el devastador ataque mostrado al inicio fue provocado por el mismo grupo radical fundado por Harold Nowak. La guerra civil resultante dejó millones de muertos y transformó a muchos en insurgentes sedientos de venganza. La misión de Raya consiste en viajar hacia atrás en el tiempo, en orden cronológico inverso, eliminando a las personas clave para impedir que una bomba detone en 2024 y desate una guerra civil en Estados Unidos. Una vez que Raya cumple su cometido, la secuencia inicial de Filadelfia destruida se muestra en reversa, señalando que el futuro ha sido corregido y que la guerra ha sido evitada. Finalmente, en 2015, Thomas llega al hospital con flores justo cuando Amy da a luz a Raya. La historia concluye con Thomas encontrando por fin algo de paz, sosteniendo en brazos a su nieta, quien está destinada a cambiar el destino del mundo. Espero te haya gustado el video.